Buenas, ¿cómo están? La idea de este video es plantearle unas inquietudes que estuvimos notando en la imputación de los gastos a los centros de costo, ¿sí? Bueno, en principio, esto que les voy a mostrar ahora es un reporte que estamos trabajando, ¿sí?, para tratar de contrastar las ventas de una sucursal y los gastos del centro de costos que se corresponde con esa sucursal, ¿sí? Bien. Las ventas de la sucursal es la suma de las órdenes de venta sin impuestos, ¿sí? Se tiene que contrastar contra los gastos sin impuestos. Y lo que notamos, como se observa acá en estos dos primeras imputaciones, es que, por ejemplo, se está realizando la imputación de la factura con impuestos incluida. Entonces, lo primero que les diría es, necesitaríamos cambiar. Nosotros ya tenemos un proceso para hacerlo, de hecho, lo ejecutamos localmente, pero no en producción aún. Necesitaríamos cambiar que el valor de la imputación sea el valor subtotal de la factura sin impuestos. En este caso sería 1.652 y no 2.000, como se observa en este caso. Eso nosotros lo ejecutaríamos masivamente, se corrige y ya funciona de esa manera, pero se los menciono por si me quieren hacer alguna acotación con respecto a eso antes de ejecutarlo, ¿sí? En segunda instancia, quisiera expresarles lo siguiente que notamos. Nosotros tenemos, o sea, actualmente en Hextenoc ya están cargados los siguientes centros de costo. Muchos tienen el nombre de una sucursal, es decir, podemos vincularlos a una sucursal, y algunos otros no, como por ejemplo administración, gastos particulares, logística, marketing, preventa y telemarketing. Voy a pasar ahora al mismo sistema, pero a un entorno local que tenemos, entonces podemos hacer algún registro si necesitamos. Como ven, acá en nuestro local, nuestro entorno local, ya tenemos corregido lo de los impuestos con un proceso masivo que armamos, así que eso lo ejecutaríamos en producción apenas me den el ok de que podemos hacerlo. De esa manera, lo que intentamos hacer, como les dije, es contrastar ventas y gastos, siempre sin impuestos. Este tablero que ven en pantalla es un tablero que nos armó Carlos, a quien también le comparto este video para expresarle la inquietud y consensuemos a ver cuál es la mejor manera de encarar esta situación. En este tablero están expresados los centros de venta o sucursales y su respectivo centro de costo, que es el centro de costo que tiene el mismo nombre que la sucursal. Pero no están expresados los demás centros de costo, estos que vimos acá abajo. Sin embargo, sí tenemos muchas imputaciones a esos centros de costo. Por ejemplo, logística, tenemos varias imputaciones. O al centro de costos a administración, tenemos varias imputaciones, que son imputaciones que, si pretendemos expresar de esta manera, van a quedar ocultas porque no vamos a tener dónde imputarlas. Salvo que, y ahí por ahí planteo ideas, esos centros de costos los vinculemos a una sucursal, o sea, muchos centros de costos vinculados a una sucursal sola. Por ejemplo, Garupa. O por ejemplo Rademacher, ustedes me dirán.
O la alternativa que se me ocurre es dejar de utilizar esos centros de costo que no son sucursales, anularlos, para que solamente queden centros de costo que sí son sucursales, y clasificar los gastos utilizando, así como se ve acá, gastos de administración, gastos de comercialización, gastos de logística, ¿sí? En ese caso quizás vinculados a una sucursal, super clasificando los conceptos, que esto es algo que ya lo tenemos bastante avanzado. ¿Qué es la super clasificación de conceptos? Es la agrupación de varios de estos conceptos en un superconcepto o en un tipo de concepto. Por ejemplo, gastos de comercialización. Entonces, muchos de estos podrían pertenecer a gastos de comercialización, muchos de estos podrían pertenecer a gastos de logística, muchos de estos podrían pertenecer a gastos de administración, y de esa manera, cada vez que ustedes cargan una factura e imputan el centro de costo, el sistema va a poder determinar que esta factura tiene este ítem cuyo concepto es alquiler, y el alquiler es un gasto de comercialización, por ejemplo. Entonces, de esa manera el sistema va a saber que ese gasto lo tiene que poner acá. Y obviamente siempre en la sucursal que tenga el centro de costo al cual se le afectó esta factura. ¿Sí? Bueno, esas son las dos ideas que se me ocurren. En principio, o sea, la primera que les dije es vincular todos estos centros de costo a una misma sucursal, o bien dejar de usar estos centros de costo y ustedes prorrateen entre las distintas sucursales o asignen, por ejemplo, si es un gasto que va a ir asignado a una sucursal, se lo asignen específicamente a esa. Y de esa manera nosotros sí podríamos condecir ingresos y egresos de un mismo sucursal barra centro de costo. Porque si no lo hacemos de esa manera, en este tablero no quedarían expresados los gastos que se imputaron a centros de costo que no son sucursales. ¿Sí? Bueno, y una última cuestión que les menciono, como este video también está destinado a Carlos, tenemos que ver cómo expresar las facturas que corresponden a compra de mercaderías. Vamos a suponer, veo que muchas de ellas están vinculadas a centro de costos Garupá. En este caso, todas las que son facturas de órdenes de compra son facturas que nacieron de proceso de compras y que es compra de productos. Obviamente los importes son altos. Si se imputan a un centro de costos, lo que terminará pasando es esto. Vamos a tener un centro de costos con muchísimo gasto, en este caso Garupá, que no tiene ningún ingreso. Estos números no son finales, están sujetos a corroboración, pero en este caso es un periodo de tiempo que nosotros tomamos, no recuerdo ahora con precisión, creo que era marzo o algunos días de marzo. Lo que puede pasar es esto, es que la cantidad de gastos supera ampliamente la cantidad de ingresos, en este caso 10 contra 19. Esto es circunstancial por el rango de fechas que nosotros tomamos, pero quizás podría pasar que en algún mes determinado se compre mucho para abastecerse durante varios meses y se equipare mucho compra con ventas. Entonces, en ese caso, los valores de participación de cada sucursal van a tender a cero, o bien como en este caso dan valores negativos porque la ganancia dio negativa, digamos.
Nuevamente menciono el hecho que no se queden con estos números, pero sí, si nosotros definimos cómo hacer con las imputaciones de esas facturas de compra de productos, seguramente nos va a ayudar a nosotros a determinar o a interpretar mucho mejor este tablero, ¿sí? Bueno, en resumen, eso es algo que les quería mencionar para que lo miren cuando pueden y me pasen sus comentarios. En todo caso, si quieren, podemos hacer algún meet tirando a viernes o la semana que viene para charlar sobre estos temas, porque sin definición sobre estas cuestiones no podemos avanzar mucho más de lo que ya avanzamos y nos encontramos con esas anomalías que generarían quizás algún problema de interpretación del reporte que se está buscando desarrollar. Bueno, gracias por la atención y estamos charlando.